Gobierno y ELN evalúan condiciones para un cese del fuego. ELN asegura tener en su poder a periodistas holandeses retenidos en norte de Santander. Fiscal revela líneas de investigación sobre atentado del centro andino. Presidente de Francia dice que atentado en el Andino no afecta apoyo al proceso de paz. Cae hombre en la estructura internacional del Clan del Golfo. En libertad, guerrillero condenado por muerte de hermana del expresidente Gaviria. Gobierno pide a educadores reiniciar clases el próximo 27 de junio. Que un ciclo que se cumple y no por agotamiento ni por enfermedad, gracias a Dios creo que me soportaron en los momentos más difíciles. Saliente director técnico de Nacional asegura que se va por razones personales. El delantero Teófilo Gutiérrez regresa al Junior de Barranquilla. Buenas noches. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, en una carta enviada a los obispos del país, reveló que las delegaciones reunidas en Quito comenzaron a evaluar las condiciones para acordar el cese bilateral del fuego y de hostilidades. Sin embargo, advierte que esto se dará cuando el ELN deje de delinquir. En la comunicación, Juan Camilo Restrepo afirma que el gobierno le manifestó al ELN que está dispuesto a iniciar de inmediato el estudio sobre las condiciones para acordar un eventual cese del fuego bilateral y de hostilidades. Agrega que están trabajando para tener avances concretos antes de la visita del Papa Francisco en septiembre. La carta es una respuesta a obispos de la Iglesia Católica que consideran urgente que se detenga el enfrentamiento. Se pensó que era importante invitarlos, urgirlos a que cese también ese foco de violencia que significa en este momento el ELN y por lo tanto a que sigamos avanzando en el desarmar el país para ver si podemos con un corazón nuevo empezar a construir la paz. El cese bilateral de fuego ha sido uno de los mayores reclamos del ELN al gobierno desde el inicio de la negociación hace 9 meses. El gobierno advirtió que el cese entre la fuerza pública y el ELN no se debe dar sin que antes se detengan todas las hostilidades de la guerrilla contra la población civil. Las que más comete el ELN son secuestro, extorsión, toma de rehenes, reclutamiento de menores y ataques a la infraestructura. La última semana el ELN cometió varias de estas agresiones a la población civil y atacó a la fuerza pública en Arauca. Fuentes de la guerrilla del ELN confirmaron que los 2 periodistas neerlandeses secuestrados el pasado lunes están en poder de ese grupo armado en la zona del Catatumbo, en norte de Santander. El protocolo para la liberación de los comunicadores ya se encuentra en marcha. Después de 72 horas de secuestro de los 2 periodistas holandeses, se conoció oficialmente que el ELN los tiene en su poder, en zona rural del municipio de El Tarra. Hemos activado una ruta humanitaria de protección de derechos humanos en la zona. Lo que hemos podido verificar es que los periodistas efectivamente se encuentran en poder del bloque nororiental de guerra del Frente Héctor del ELN. En su poder los tienen alias Milton y alias Marcos. La comisión humanitaria, integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo de Ocaña y el personel de Tibú, ya hicieron contacto con los guerrilleros del Frente Héctor del ELN para coordinar los protocolos de su liberación. Ya existe una comisión conformada por parte de la Defensoría del Pueblo, de personeros del municipio del Catatumbo y de la Iglesia Católica, que desde el día de ayer ya hicieron los primeros acercamientos con este grupo y están estableciendo los protocolos para que estos sean entregados a esta comisión humanitaria. El Catatumbo es una de las zonas más conflictivas del país por la gran cantidad de plantíos de coca. Territorio ocupado en el pasado por la FARC, hoy ha cambiado de actores. Pues el Ejército de Liberación Nacional, junto con el Ejército Popular de Liberación Nacional, el EPL, pues han venido retomando esas zonas que la FARC históricamente a través del Frente 33 pues tenían en la zona del Catatumbo. Los 2 periodistas holandeses regresarían a la libertad en las próximas horas cuando se cumplan todos los protocolos exigidos por el ELN. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que las autoridades abrieron 3 líneas de investigación por el atentado ocurrido en el centro comercial andino. Sin embargo, se abstuvo de precisar detalles del avance de las indagaciones. El jefe del ente investigador aseguró que las líneas de investigación son sólidas, por lo que le pidió a la opinión pública no especular sobre los presuntos responsables del atentado. Hemos dicho que no hay en este momento nada distinto a 3 hipótesis investigativas y esas especulaciones
le pueden hacer mucho daño a la investigación. Según se ha conocido, en las próximas horas se podrían revelar los primeros resultados de la investigación. No obstante, Martínez indicó que por el momento no saldrán a la luz los detalles de las pesquisas. No vamos a anticipar ningún criterio. Lo que estoy en capacidad de informarles es que con la policía estamos trabajando 24 horas y todos los días llevamos a cabo una reunión de seguimiento del trabajo de fiscales e investigadores. Por otra parte, Martínez también se refirió a la filtración de los retratos hablados de los presuntos implicados. No hemos entregado a la comunidad, entre otras razones porque los testigos circunstanciales, que inclusive estaban algunos de ellos en el baño mismo, dan cuenta y razón de que esas personas no se parecen ni por semejas a las que pudieron haber ingresado al baño en ese momento. Las declaraciones de Martínez se dieron en una visita realizada por el funcionario a los juzgados de Palo Quemado, en donde la Fiscalía realizó un simulacro del nuevo Código de Procedimiento Abreviado, mecanismo bajo el cual se reducen el número de audiencias en los procesos de determinados delitos. Algo muy importante es que el procedimiento es muy ágil e inclusive si se trata de un delito en el cual puede asumir conocimiento querellable la propia Policía Nacional, es la policía la que debe comparecer al inicio del proceso. La también conocida como Ley de Pequeñas Causas agiliza los procesos penales en delitos como robos, injurias y hasta estafas menores de 105 millones de pesos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó el ataque terrorista registrado en el centro comercial andino el fin de semana pasado, al tiempo que advirtió que la acción no va a afectar el respaldo de ese país al proceso de paz en Colombia. Macron habló al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, quien también está adelantando una visita oficial a Francia. Franci Milena Sepúlveda, muy buenas noches en París. Adelante con toda la información. Muy buenas noches. Mira, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al recibir en visita oficial al presidente Santos, tanto en la rueda de prensa como en la cena ofrecida al mandatario colombiano, le ha dicho que puede tener la certeza que las relaciones entre ambos países se van a fortalecer aún más después de esta terrible tragedia. Monsieur le Président, cette attaque, et nous en avons parlé, abjecte et lâche, n'affecte en aucun cas le plein soutien de la France et sa totale disponibilité aux côtés de votre pays dans ce processus de paix historique qui doit tant à votre engagement personnel, légitimement récompensé l'an dernier par le prix Nobel de la paix. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no hay bombas ni actos terroristas que puedan frenar precisamente los esfuerzos de un país en la búsqueda de la paz. No hay bombas que dobleguen la voluntad de un pueblo libre y unido. El terrorismo no conoce fronteras. Lamentamos profundamente la muerte de una ciudadana francesa en un ataque terrorista que se presentó en Bogotá el fin de semana pasado. El terrorismo se combate con templanza, con resiliencia, con contundencia, y eso le sobran a nuestros pueblos. El presidente de Francia incluso ha anunciado cooperación económica para ayudar a Colombia en la etapa del post-conflicto. C'est pourquoi la déclaration commune que nous venons de signer avec le président Santos vise à favoriser notre coopération et le financement de projets à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner la Colombie dans cette phase aussi déterminante que délicate de la mise en œuvre de l'accord de paix conclu avec les FARC. Ambos jefes de Estado ratificaron ese compromiso en el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, mientras aseguran que algunos quieren ponerlo en tela de juicio. Le Parlement colombien vient de ratifier l'accord de Paris, à un moment où certains voudraient le mettre en doute. Et j'ai remercié le président Santos, qui avait d'ailleurs joué un rôle précieux durant la COP21. Y el cambio climático es una realidad que tenemos que afrontar y que vamos a hacerlo juntos, Francia, Colombia y todos los países que sabemos que esto lo que representa es un esfuerzo por salvar la humanidad. Desde París, Francia, con la cámara de Marcos Solórzano, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Muchas gracias, Franci, desde la capital francesa.
Y el cardenal primado Rubén Salazar, el nuncio apostólico Ettore Balestrero y el vicepresidente Óscar Naranjo aseguraron hoy que la visita que el Papa Francisco va a realizar a Colombia en el mes de septiembre servirá para blindar la paz y para que los colombianos se unan y superen la polarización frente a la forma de conseguir superar la violencia. Durante un conversatorio convocado por el diario El Tiempo y la Conferencia Episcopal de Colombia, el cardenal Rubén Salazar aseguró que la confrontación política en Colombia es caníbal y confió en que esa situación será superada con la visita que el Papa Francisco hará entre el 6 y el 10 de septiembre al país. Y blindar la paz significa que se remueven los obstáculos fundamentales para la construcción de la paz. Y yo pienso que uno de los obstáculos fundamentales en este momento en Colombia es precisamente la polarización. La confrontación política caníbal, porque realmente es de devorarse los unos a los otros. A dar, como se dice, un primer paso hacia una Colombia más incluyente, hacia una Colombia en la cual haya la gente se mire con ojos más de misericordia, una Colombia en la cual no haya una cultura, decimos, de la trampa generalizada y exhibida. Para que esa permanencia signifique al final que los colombianos nos hemos reconciliado, que los colombianos hemos renunciado a la muerte como parte de la solución de nuestras disputas y que al final los colombianos habremos encontrado un camino para edificar y construir una paz que particularmente los más jóvenes y las nuevas generaciones nos demandan. Los principales obispos de Colombia les pidieron al gobierno y al ELN agilizar las negociaciones para llegar pronto a un cese bilateral del fuego. De otra parte, la policía capturó en el municipio de Turbo, en Antioquia, a Luis Alfredo Álvarez, alias El Milagroso, quien es considerado por las autoridades como el coordinador internacional del tráfico de drogas del denominado Clan del Golfo. En menos de 8 días de que la policía lanzara el cuerpo élite para combatir las organizaciones criminales, la Dijín capturó a alias Milagroso, el principal coordinador del tráfico de droga del Clan del Golfo y también conocido por ser el brujo dentro de la organización, pues los cargamentos de cocaína los ofrecía a la santería para que llegaran limpios a su destino. La mayoría de veces lo lograba. Su principal rol era el de tener contacto con todas las organizaciones criminales de Centroamérica. Él estaba radicado en Limón, Costa Rica, en la frontera con Panamá. Ahí escondía toda su riqueza. Una persona que mantenía un contacto permanente con lo que ellos denominan la santería, con la brujería. Tenía unas supuestas brujas con la cual rezaba los cargamentos y decía él que ninguno lo iban las autoridades a incautar. Según investigadores, sacaba cerca de 3 toneladas de cocaína por mes, que representa cerca de 90 millones de dólares. En la actualidad se encontraba consolidando relaciones con el cartel de Sinaloa. Es una investigación de 2 años, importante, realizada con Panamá y Costa Rica. Esta persona residía de manera casi permanente en Costa Rica, en el área de Limón, muy conocido en esa zona. Hay 8 eventos registrados en donde se han incautado más de 3 toneladas. Después de 2 años de investigación, la policía ha realizado 8 operaciones internacionales, ha incautado cerca de 2.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína y ha capturado a 22 personas que hacen parte de la estructura internacional de esta organización. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad condicionada al guerrillero de las FARC, Norbey García Orozco, condenado a 36 años de cárcel por su participación en el homicidio de Liliana Gaviria, la hermana del expresidente César Gaviria Trujillo. Alias El Mono aceptó los cargos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y rebelión y logró su libertad al acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los hechos están relacionados con la muerte de Liliana Gaviria y de su escolta, quienes el 27 de abril de 2006 fueron atacados por miembros de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC en el sector de Pedregales, en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. En el prontuario del exguerrillero figura que se vinculó a las FARC en el año 2004, fue miliciano urbano y realizó labores de inteligencia. En el fallo del magistrado Álvaro Fernando Moncayo, el Tribunal de Bogotá señala que el exguerrillero cumple con los requisitos para ser beneficiario de la Ley 1820 de 2016, a pesar de hacer parte de los postulados de justicia y paz. De acuerdo con fuentes del IMPEC, el exintegrante de las FARC ya salió de la cárcel del Espinal, Tolima. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de unidades de la Dijín de la Policía, ocupó 5 predios del desaparecido líder de las autodefensas, Vicente Castaño. Los predios, evaluados en más de 1.200 millones de pesos, están ubicados en Antioquia y Cundinamarca.
Los 5 predios del extinto paramilitar Vicente Castaño están ubicados en Antioquia y Cundinamarca y suman cerca de 5.540 metros cuadrados, avaluados por 1.200 millones de pesos. Ahora, según las autoridades, estos predios pasarán a formar parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Investigadores del caso lograron determinar que los predios actualmente los administraba la esposa de Castaño, Luz Marina Ruiz, y sus hijos. Las autoridades lograron identificar la ubicación de los predios gracias a las versiones libres de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia y quien fuera jefe de seguridad de Vicente Castaño. El Consejo de Estado advirtió que la nación no es responsable por actos terroristas perpetrados por el desaparecido capo del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar. La corporación judicial rechazó una demanda que pretendía condenar a la policía por un atentado que fue perpetrado en 1993 en Bogotá. La sección tercera del Consejo de Estado, con una votación de 5-4, determinó que la nación no debía ser condenada por el atentado que perpetró el narcotraficante Pablo Escobar en el barrio La Veracruz en Bogotá en 1993. La corporación judicial afirmó que la Policía Nacional sí realizó una lucha contra el narcotráfico. Señaló que el Estado colombiano actuó en cumplimiento de los deberes jurídicos asignados frente a la presión de los narcotraficantes en aquella época. Sin embargo, señaló que a las víctimas de este atentado se les debería reconocer una suma de dinero a través de los fondos de asistencia social creados por el legislador. Los hechos por los cuales se pronunció el Consejo de Estado ocurrieron el 30 de enero de 1993 en Bogotá, el cual dejó 25 personas muertas y 70 heridos. Según hechos en materia de investigación, un carro cargado con 100 kilos de dinamita fue ubicado en el barrio Veracruz de la localidad de Santa Fe, donde estalló. El Ministerio de Educación pidió a las secretarías de educación de cada municipio ordenar el reinicio de clases de los estudiantes el próximo 27 de junio para recuperar el tiempo perdido por el paro del magisterio. 5 días después de que se levantara el paro de maestros, el Gobierno Nacional hizo un llamado urgente a las 95 secretarías de educación del país para que retomen las clases lo más pronto posible. Desde el Ministerio hemos insistido que ojalá las clases empiecen antes del próximo martes, esto con el fin de que el calendario escolar ajustado no se vaya hasta finales de diciembre. La mayoría de las secretarías de educación van a empezar en la próxima semana. Es tarea de las secretarías definir el nuevo calendario académico para la reposición, que además debe hacerse por días, no por horas, ni sábados ni festivos. Ya recibimos 45 propuestas, ayer arrancó Sincelejo, hoy arrancó Córdoba, la próxima semana arranca Barranquilla, arranca Cali, arranca Atlántico. El llamado no cayó bien entre los maestros de Bogotá. Aseguran que solo retomarán después del 4 de julio y solicitarán recuperar clases utilizando sábados y festivos. Teniendo en cuenta que iniciaríamos el 4 de julio, terminaríamos el 7 de diciembre, teniendo en cuenta los 5 días de festivos, teniendo los 5 días de octubre y teniendo en cuenta la semana institucional, ahí se completan los 25 días. El ministerio aclaró que de no llegar a algún acuerdo con los sindicatos, las secretarías de educación tienen la autonomía para fijar el nuevo calendario académico. El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, reveló en detalle el costo de 5 proyectos de ley que aprobó el Congreso de la República y que están para sanción del presidente Juan Manuel Santos. Las iniciativas demandan gastos cercanos a los 5 billones de pesos de convertirse en ley. Tras la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso de la República al cierre de la legislatura, el Gobierno Nacional mostró su preocupación por el costo fiscal que traerán las iniciativas. Se trata de 4 proyectos, 2 de ellos que disminuyó los aportes a salud y pensiones y otros 2 que aumentan los recursos al sistema de salud. El impacto es de 5 billones de pesos. El gobierno evalúa objetar estos proyectos por sus implicaciones a las finanzas públicas del país. Procede, aunque es una decisión del presidente de la República, objetar esos proyectos porque no contaron con el aval fiscal del gobierno. Precisamente uno de los temas por los cuales el ministerio se pronunció en contra es porque la ley de responsabilidad fiscal del 2003 dice que cuando uno propone ese tipo de medidas tiene que decir de dónde va a salir la plata para financiarlas. Y este proyecto de ley, estos proyectos de ley no tenían esa fuente de financiación, que no la hay. Precisamente por eso es que los responsables decir, vean, no contamos con esos recursos y por eso incurrir en ese costo podría ser una promesa vacía, que es las que uno no debe darse el lujo de dar como Ministerio de Hacienda. El funcionario desvirtuó las versiones que afirmaban que el ministerio tuvo una reacción tardía. Esto al señalar que desde el inicio de los debates se dejó la constancia de la inconveniencia de los proyectos. Y necesitaba aval del gobierno y el gobierno reiteradamente dijo que no lo tenía precisamente por el costo fiscal.
El gobierno nacional insiste en que muchos proyectos no son convenientes por la difícil coyuntura de la economía nacional. Y esos proyectos de ley tienen que ser o de iniciativa del gobierno, que no lo fueron, o tienen que tener aval del gobierno, que no lo tuvieron. Y por eso creemos que tienen un vicio de procedimiento de fondo y dado el costo fiscal, pues lo que procede es objetarlos. La decisión de objetar los proyectos se tomará por parte del presidente Juan Manuel Santos. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. A las 8:30 la información del mundo, los esperamos. Feliz noche.